Aquí. Cuando me eh, eh, lo, lo colgó, me lo reenvió ya. Hoy vamos a ver un tema que prácticamente es la complicación cuando el asma no se trata bien, es la complicación cuando no se trata bien la fibrosis pulmonar, es la complicación cuando no está bien y con una mi PCO2 es mayor a 45, ya nosotros tenemos que estar pensando en insuficiencia respiratoria. Esto lo va a decir la gasometría. Y para entender el tema de hoy, vamos a hacer una revisión, un recordatorio de lo fisiológico. Entonces, acá en esta imagen, aquí yo les he representado lo que vendría a ser esto ya vendría a ser el alveolo. Entonces aquí tengo un alveolo y vean acá que cuando nosotros hablamos de alveolo, a nivel del alveolo siempre tiene que aparecer esta imagen que se llama acá. Vendrían a ser el capilar, ¿no ven? Acá. Bien. Para ustedes no es novedad que el oxígeno ingresa por acá, aquí hay difusión y a través de las venas pulmonares, que en realidad son arterias, llega este oxígeno con una PO2, digamos de 97 a 100 milímetros por mercurio. Este oxígeno sale, o sea, fíjense que aquí la hemoglobina está bien saturada, 97% de saturación. Sale esto, sale acá. ¿Y a dónde viene este oxígeno? Seguimos con 100, ¿verdad? Entonces, este oxígeno viene a los tejidos. Esto tampoco es novedad. Y en los tejidos
el oxígeno va a pasar a la célula. Eso no es novedad. Pero lo que ya tienen que ir familiarizándose, estamos nosotros llegando con 100 de presión o 97 de oxígeno. Y aquí yo tengo 26. Entonces, pasa a la célula y ahí empieza el ciclo de Krebs. Y tenemos ATP, 36 moléculas y 2 moléculas de ATP por la vía anaeróbica. Entonces, esta es la primera lógica que quiero que hagan. Si yo llego acá con 100 y cedo oxígeno, yo no puedo salir con 100, ¿verdad? Porque le estoy cediendo oxígeno a mi célula. Entonces, acá el oxígeno acá va a caer. Y aquí vamos a tener ahora nosotros un oxígeno de 40. O sea, eso es lógico, ¿no? Porque estoy cediendo. Y voy a aprovechar para decirles lo siguiente. Acá se va a llevar el efecto Bohr. O sea, el efecto Bohr es cuando la hemoglobina tiene la capacidad de ceder oxígeno. Y eso es en la parte periférica. Y el efecto Aldane, que lo vemos un segundito más, eso es en pulmón. Entonces, miren ustedes cómo yo subo con 40 acá. Fíjense, lo voy a pintar de celeste para decir que hay menos oxigenación. Subo con 40 de PO2, llego a la aurícula derecha, luego al ventrículo derecho, y acá del ventrículo derecho, miren, estoy llegando con 40. Entonces, pasa el oxígeno del alvéolo al capilar pulmonar y salgo con 97. Entonces, eso es lo que está sucediendo en condiciones fisiológicas. Ahora, ¿qué va a pasar respecto a lo que vendría a ser el dióxido de carbono? En el dióxido de carbono, nosotros, fíjense, esta es mi célula, acá tengo mi célula, entramos en el ATP, se está formando ATP, y al sintetizarse ATP, yo produzco grandes cantidades de CO2. Entonces, sale el CO2 hacia el capilar periférico, miren, y este CO2 con 45 estoy saliendo. Salgo con 45, llego a la aurícula derecha con 45, al ventrículo derecho con 45 de PCO2 y voy a llegar al pulmón con 45, ¿cierto? Acá llego con 45. Y este CO2 sale. Entonces, si aquí sale mi CO2 con 45, ¿cuánto yo tengo acá? Para entrar ya en el lado venoso. Sale mi CO2 con 45 y aquí ya me queda 40. Entonces, es por eso que cuando yo hablo de PCO2, digo 40 mmHg. Este dióxido de carbono es el que va a competir. Al salir el dióxido de carbono, entra oxígeno. Y aquí, a nivel pulmonar, porque este es un alveolo, se está llevando el efecto Aldane. Entonces, el efecto Aldane dice, al haber mucho dióxido de carbono en el lado venoso, que en realidad le llaman arterial, ¿no ven? En el lado venoso del pulmón, hay el exceso de dióxido de carbono hace que se compita y sale el dióxido de carbono y logre entrar en grandes cantidades de oxígeno. Entonces, esto es lo primero que quisiera que ustedes comprendan desde el punto de vista fisiológico. Y acá al medio, fíjense lo que hice. Aquí al medio puse la condición fisiológica es el oxígeno que tiene que estar 97 en el lado arterial y la PCO2 en el lado arterial 45. Perdón, 40 lado arterial. Ahora, este dibujito ya les había comentado en la clase, es un dibujo estándar de lo que es la vía respiratoria acá y aquí los alvéolos. Sabemos de que aquí hay el intercambio de dióxido de carbono, digo de oxígeno, y la salida de dióxido de carbono. Bien, y aquí hay unas palabritas que he puesto. ¿Cómo es que uno logra regular que siempre sea un PO2 de 97 y un PCO2 de 40? Por la frecuencia respiratoria.
Y la frecuencia respiratoria que nosotros tenemos corresponde a 14. Luego tengo, aquí dice 14. Luego tengo el volumen corriente. El volumen corriente fisiológico está con pila, ¿sí? El volumen corriente fisiológico me dice que es 500. Entonces, entran 500, aquí hay un espacio muerto que es de 150, es decir, que no intercambia, y los 350 de la ventilación alveolar, aquí intercambian, o sea, sale dióxido de carbono, ingresa oxígeno. Ese se llama ventilación alveolar. Y los músculos, la contracción de los intercostales, del esternocleidomastoideo, del diafragma, especialmente el diafragma, hace que yo logre exhalar. Y así mantenemos un valor de PO2 y de CO2 en rango normal. Ahora pasamos a la diapositiva número 2. Y en esta diapositiva número 2 he visto lo más sencillo posible. Aquí yo puse un cerebro. Si yo tengo una patología cerebral, como tuvo este paciente acá, o tengo una patología a nivel de tronco, este tumor va a hacer que la frecuencia respiratoria haya, si hay, digamos, compresión, voy a poner. Si tuviéramos una compresión del tronco, vamos a tener una frecuencia respiratoria baja. Entonces, si yo tengo la frecuencia respiratoria baja, ya no es 14, ¿no? Es 2, es 10. Voy a empezar a acumular dióxido de carbono. Y mi dióxido de carbono va a subir, mi alveolo se va a llenar de dióxido de carbono y vamos a empezar a tener una subida de dióxido de carbono y una bajada de oxígeno. Ahora, eso es un tipo de patología. Pero ¿qué pasa si yo tengo acá, esto que voy a dibujar es el esternón, aquí están los músculos intercostales y aquí está mi diafragma? ¿Y qué pasa si yo tengo un Guillain-Barré y es ascendente? Si me toca el diafragma, sonamos, porque no va a haber quien haga de fuelle. Entonces el paciente entra en insuficiencia respiratoria, luego en insuficiencia cerebral y muerte, ¿no? Entonces, otra de las patologías de la alteración es la relacionada con patología que mueva la musculatura. Y acá hice una ampliación y aquí puse esto de acá, todo esto es la tráquea, bronquios, bronquiolos, y esta es la parte alveolar. Y aquí le hice moco. O si no, digamos, espasmo, ¿no? Y ahí estamos hablando de qué. Ahí estoy hablando de asma, estoy hablando de POC. No es abundante el asma, hay un broncoespasmo, abundante moco, abundante hipertensión, ya sea en el EPOC o en el asma, que voy a tener un trastorno de salida de aire. Por lo tanto, vamos a empezar a acumular dióxido de carbono y el oxígeno no va a lograr ingresar en buenas condiciones. Entonces, consecuencia de esto, aquí voy a tener una PO2 baja inicialmente, y si el paciente no recibe ayuda, no va al médico, posteriormente vamos a tener PO2 baja, insuficiencia respiratoria. Una patología, la que vimos, esto es rosado, lo oficial, o puede ser un enfisema que daña la membrana alveolar y daña el intersticio. Aquí mi problema va a ser de difusión, por lo tanto, es mecanismo de compensación respiratorio logra compensar, listo, no pasó nada acá, está todo bien. Y aquí ya les hago un resumen que aumenta, el trabajo es para aumentar la frecuencia respiratoria,
para aumentar la ventilación. Cuando falla este mecanismo de compensación del trabajo respiratorio, ahí aparece la hipoxemia, menor a 60, esa es la definición, y el PCO2 mayor a 45. Siempre sale eso en los exámenes. Siempre. Ahí ve. Diagnóstico gasométrico de la insuficiencia respiratoria. PO2 menor a menor a 60 y un PCO2 mayor o igual a 40. Siguiente. Ya. Entonces, lo que aquí hice fue dibujar los 4 grupos en. Los 4 grupos en sirven para unir una molécula, digamos, la hemoglobina tiene el pigmento en y globina, ¿no? Este pigmento en, el objetivo va a ser transportar hierro. Y el pigmento en tiene acá, fíjense, unos radicales que sirven para que se una el oxígeno. O sea, una molécula de oxígeno, fíjense que esto lo he hecho intencional, una molécula de oxígeno carga 4, perdón, una molécula de hemoglobina carga 4 moléculas de oxígeno. Primer concepto. Segundo concepto, en 100 ml en 100 ml de oxígeno, perdón, de sangre, entonces 100 ml de sangre, ¿cuántos tengo de oxígeno? 21 ml. Entonces, esto es el contenido de oxígeno en 100 ml. Esto es otro parámetro que tienen que aprender en condición fisiológica. Ahora, otro concepto. Cuando yo tengo una PO2, perdón, de 60 milímetros de mercurio, cuando mi PO2 es de 60 milímetros de mercurio, cuando mi PO2 es de 60 milímetros de mercurio, ¿cuánto es el porcentaje? No, acá. Esto es porcentaje. Entonces, yo tengo acá 60%, 70%, 80, 90 y 100 en porcentaje. Y acá yo tengo el... Acá. Ahora sí, mejor así. Entonces, esto es la imagen correcta. Mejor así. Entonces, yo tengo acá mi saturación 100, ¿no ve? Acá. Y me dice que cuando yo tengo una oxigenación, miren acá, cuando la cuando la PO2, aquí es 40, aquí es 50, está un poco debajito de 50 milímetros de mercurio, miren. Acá yo voy a tener una saturación del 50%. Ahora, cuando yo tengo una PO2
de 60 milímetros de mercurio, miren este dato, mi saturación llega a 89%. Entonces, con un mínimo de PO2 de 60, yo logro a nivel alveolo capilar que el 89% de mi hemoglobina se sature. O sea, de todas las moléculas, el 89,60. Es por eso que los saturadores que ustedes tienen, que han comprado para el COVID, cuando baja por debajo de 89, suena. ¿Por qué? Porque lo mínimo necesario para poder cubrir las necesidades es tener una PO2 de 60. Pero este es un saturador. Y si el saturador me dice 89%, yo tengo que razonar en este sentido y digo, mi paciente tiene 60 milímetros de mercurio. Estoy en el mínimo. Pero si dice 80, digamos 80%, este paciente puede ser que esté ya con 40 de PO2. O sea, ya está gravísimo. Por eso es que dijimos que la insuficiencia respiratoria es por debajo de 60. Porque con 60, según Guyton, yo puedo cumplir mis necesidades fisiológicas. Entonces, primer concepto. Si yo tengo un mínimo de 60 milímetros de mercurio de oxígeno que logran difundirse a nivel alveolo capilar, puedo saturar el 89%. Todavía compatible con la vida. Todavía no hay insuficiencia respiratoria. Pero si esto baja, la saturación baja, en forma exponencial va a caer la PO2. Ya no se puede cubrir las necesidades fisiológicas. A eso me estoy refiriendo con una hemoglobina. Y este de acá, esto que ustedes ven acá, estoy en el tejido periférico. Estas son las células del tejido, y aquí está mi capilar, y aquí está mi ventrículo izquierdo. Entonces, yo llego con una PO2, digamos, de 97 y salgo con una PO2 de 40. Y cuando yo tengo 40, miren ustedes cuánto es mi saturación. Es 50. O sea, si ya el saturador me dice 40, esto es venoso, ¿no? Estoy en el lado venoso. Me está diciendo que mi PO2 es baja. Está diciendo que mi PO2 va a ser, perdón, si me dice que mi saturación es 50, acá, saturación en entonces, todo está sucediendo a nivel de los tejidos. Entonces, ¿qué hace a nivel liberemos? El aumento de el pH ácido a nivel capilar, capilares pulmonares. Acá en los capilares pulmonares, vean ustedes, es que el dióxido va a salir y va a entrar oxígeno. Ese se llama efecto Aldane. Con ese efecto Aldane, ¿por qué se ve? Porque hay una disminución del PCO2, hay también la disminución del 2,3-difosfobiserato a nivel pulmonar y hay el pH ya va a ser menos ácido. Todo esto favorece el dióxido de carbono salga y que ingrese oxígeno. Acá lo importante es que ustedes entiendan que BOR es periférico y Aldane es a nivel pulmonar y que son todos estos elementos los que juegan un rol importante en el efecto BOR. ¿Listo? Bien. Entonces, y acá tengo este esquemita que es ya es un esquema en limpio que lo hicimos con quién, con Yubinka, que fue una alumna del año pasado. Los esquemas eran más o menos así, nosotros los transformamos así. ¿Qué tengo acá? Recapitulando un poquito, a nivel de tráquea, bronquios, bronquiolos, tengo el espacio muerto, que corresponde a todos estos elementos de acá. ¿Con qué patología se relaciona esto? Con EPOC, con asma. Y la pregunta fina de enfisema, ¿dónde está el daño en enfisema? No, está en alveola, pero ¿qué antecitos en qué bronquiolo? Respiratorio. No es terminal, ¿no? Eso les aclaré. Es alveolo y bronquiolo respiratorio.
miren en esta diapo de bonita, esto es una creación ya nuestra, esto es una clase, es un regalo para ustedes. Yo siempre digo, este dibujo me costó 20 años. Ya, me costó 20 años, qué changa. La creación del dibujo de 20 años. Pero no lo miran los alumnos. No ven en los videos. Pero es como dice nomás el TikTok. Este hombre hizo esto y nadie le dio like. Bueno, está bien. Los invito a que le den like a esto. O sea, cuando ustedes hagan un dibujo en un libro, ese autor, 20 años. A ver, hagan ustedes un dibujo así. Tienen que sintetizar todo. Entonces yo en este dibujo, o sea, aparte que me estoy echando flores, ¿no? O sea, yo en este dibujo, fíjense el resumen. Trastorno ventilatorio es esto, es pus, es bronco, perdón, es secreción, es bronco, repitiendo asma, ¿no? Es broncoespasmo, es aumento de la secreción bronquial, y en el enfisema, alteración de la retracción, ¿a ver? Porque hay una ruptura de qué? ¿De qué? Del colágeno, ¿no? Empieza una desestructuración, hay una ruptura del colágeno y el paciente ya no tiene el sostén. Y aparte el alveolo se hace grande y aquí aparecen las famosas bronquiectasias también. ¿Qué tengo al otro lado como resumen? Aquí les estoy recordando que el espacio muerto fisiológico es 150 y que aquí vamos a agregarle 350 de volumen de ventilación alveolar. Bien. ¿Qué más tengo como recordatorio? La membrana respiratoria, acá, fíjense, esta membrana está bonita, pero obviamente acá aquí la he hecho, para que ustedes aprendan, la he hecho con espacio, mide 100 micras, está constituida por estas células, tipo 1, tipo 2, la membrana basal, el endotelio. Todo esto es la membrana respiratoria. Y aquí están las flechas que muestran la difusión de oxígeno, no, acá, la difusión de oxígeno y la difusión de dióxido de carbono. Entonces, yo lo que le cambiaría ahora a este dibujo, mantendría en este lado, aquí azulito, aquí yo pondría, digamos, esto más rojito, para decir que aquí yo voy a tener una sangre con altas cantidades de oxígeno y que en el lado venoso, que en realidad está viniendo de la arteria pulmonar, el PCO2, miren, va a ser 45 y llego con un PO2 de 40. ¿Y cómo salgo? Salgo con un PO2 exagerando de 100 y un PCO2 de 40. Esto es lo fisiológico. ¿Qué más tengo acá? Sí, ese sería el resumen. Y acá ya vamos a entrar en la patología en sí para hablar de insuficiencia respiratoria. Esta sería la diapo 6. Entonces, ya, esta ya vimos. Y aquí estábamos en el concepto de saturación, ya lo acabamos de explicar. Y aquí estaban, mire, en el efecto Bohr que se está llevando a nivel periférico, ¿no? ¿Por qué? Porque en la célula, mi fisiológico de la célula es 26. Entonces yo llego aquí con 100, aquí tengo 40 de oxígeno y aquí tengo 26. Entonces hay una ley que la diferencia de presiones hace que haya en ese sentido la difusión. Y para el dióxido de carbono va a ser igual. Aquí yo voy a tener 45 y aquí yo tengo 40 de PCO2 y salgo con 45. Pero el efecto Bohr se refiere al oxígeno. Por otro lado, la saturación, entonces habíamos dicho que correspondía a 89,60 milímetros de mercurio. Y acá estoy saliendo con mi PO2 con el que salgo es 40, voy por la parte venosa, llego a la aurícula y posteriormente a los pulmones, llego con 40 y salgo con 100. Pero si tuviera una saturación del PO2 del 89%, esto es un recordatorio, mi saturación sería del 90%. Entonces, quiero que sepan que esto es compatible todavía con la vida. 59, ya hay trabajo respiratorio para que compensemos la insuficiencia respiratoria.
respiratoria. Bien. Con esto ya nos vamos a la clase. Acá. Entonces, bien, ya hemos definido insuficiencia respiratoria. Ahora, hay otro concepto. La insuficiencia respiratoria se define como la incapacidad del sistema respiratorio para mantener adecuados niveles arteriales de oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, cuando nosotros decimos la incapacidad del sistema respiratorio, es que la frecuencia respiratoria cayó, es que el trabajo respiratorio cayó, es que hay contenido, ya sea espasmo o contenido de moco en el alveolar, o hay aire en el espacio pleural. Entonces, cuando nosotros tenemos todo esto, podemos decir que estamos frente a una insuficiencia respiratoria semiológica. ¿Y cuál es el diagnóstico de insuficiencia respiratoria desde el punto de vista laboratorial? PO2, fíjense esto, fíjense el detalle, menor a 60. PO2 menor a 60, aquí dice hipoxia, pero es hipoxemia, con lo cual vamos a tener hipoxia celular. Entonces, hay hipoxemia con 60 de PO2 menor a 60, 59, lo cual va a llevar a hipoxia celular, ya no va a ser 26. Y el dióxido de carbono dice mayor o igual a 45 milímetros de mercurio. Entonces, acá vamos a agregar una diapo. Entonces, vamos a decir que el PO2 tiene que ser menor a 60 mmHg. Si por alguna razón en el examen pongo mg, es error de imprenta. O sea, yo no hago aprendidas de gramática. Yo tengo un colega, era un hombre alemán. Este alumno no sabe, no sabe. ¿Por qué no sabe? Fíjate, este nombre le falta la R y la H. Cuando le dije, ¿sos profesor de qué? ¿De qué sos profesor? ¿De gramática? No, no, ¿eh? Tu examen no es de gramática. Tu examen es de patología relacionada con pulmón. Pero a veces habemos docentes así, ¿no? Somos un cuadradito. El alumno tiene que escribir bien, no tiene que decir te lo puse, te lo he ponido tampoco, tiene que hablar bien el castellano. Bueno, pero no somos profesores de gramática. ¿Estamos? Bueno, les hablo así porque ustedes mañana van a ser docentes. Y si sus alumnos me cuentan que están en esa suburrera, yo hago todo un plan para volverlos a fisiopatos. Porque no podemos ser así cerrados. Tenemos que crear un mundo más elástico. ¿Listo? Pero tampoco no un mundo lleno de caprichos. Ah, sobre los caprichos. Tengo la dicha de estar con mi nieto. Tiene 4 para 5 y está en una fase de hacer berrinche. Cuando uno le va a quitar algo, hace berrinche. Egoísmo. Cuando les cuento la historia de anoche, la residente recibe 4 cajas de Ketorol. Yo estaba con migraña y ella también. Me regala una caja. No, no. Oiga, ¿sabe qué? Usted tiene 4 para 5. No, sí, ese es el comportamiento que yo estoy viendo en mi nieto. Pero él es pues aceptable, le dije, porque tiene 4 para 5 y le estoy enseñando a dar. Cuando ustedes sean así, no, yo no puedo compartir esto. No se olviden, tienen 4 para 5. ¿Por qué pues le voy a dar si a mí no me dio nada? 4 para 5. ¿Se dan cuenta? Otra cosa que aprendí con mi nieto, aprendizaje. Está en una fase de relacionamiento. Aquí ponen un auto de un color y aquí lo pintan rojo. Relaciones. ¿Eso no es el aprendizaje que ustedes hacen? Fíjense lo que hemos hecho en relacionamiento. Hemos puesto obstrucción y broncoespasmo. ¿Qué patología? Asma, EPOC, en encima. Acá no tienen 4 años y 5. Y si no saben eso es porque esa etapa sus papás les hicieron el trabajo. Sus padres les hicieron el trabajo.
No me dejaron que ustedes hagan. Y miren los problemas que ahora tienen en el aprendizaje. Vayan a charlar con sus padres o sus madres. ¿Por qué no me dejaste hacer mi deber, mamá? Señores, eso es aprendizaje. Estoy escribiendo todo, voy a hacer mi libro yo. Porque estoy aprendiendo cómo aprende un niño. ¿Y en qué nosotros los estudiantes fallamos? ¿O qué fallo yo? Entonces, relacionamiento es de 4 para 5. Egoísmo, pero marcado 4 para 5. Hoy no te voy a saludar, me dijo Miguel. ¿Por qué? Me dijo. Porque te saludé ayer, antes de ayer. Ah, no. Pensamiento femenino, le dije. Yo te lo voy a hacer cambiar ese pensamiento. ¿Sabe qué hice? Le compré un caramelo. Le compré otro caramelo el otro día. Y me salió, no te voy a saludar, me dijo. Ah, perfecto, le dije. Entonces, no hay más caramelos, porque si vos no querés saludarme porque me saludaste ayer y antes de ayer, yo no te compro caramelo. Además, le dije, tu saludo es como un caramelo. Para que el niño entienda. Y es verdad, ¿eh? Un saludo, un abrazo, es como un caramelo rico, ¿no? Bueno, por lo menos los abrazos que uno recibe son así, ¿no? No sé los de ustedes. Porque hay abrazos que son como oso, rompen todo, ¿no? Bueno, entonces, aprendan a relacionar, reclamen hoy a sus padres y a sus madres porque les hicieron la tarea a ustedes. Y miren el daño que le hicieron. Engrosamiento de membrana, insuficiencia respiratoria, ¿se puede relacionar? ¿Sí? Y patología intersticial, ¿sí? Fibrosis. Pues miren, y ustedes, sí, ¿no? Sí, o sea, así, sí, como un gatito. Sí. Porque no han relacionado, pero ahorita aprendieron a relacionar. ¿Listo? Te van a sacar buena nota en respiratorio. Bueno, entonces les decía, aquí vamos a definir insuficiencia respiratoria. En este caso, aguda, ¿no? El PO2. ¿Y cuánto tiene que estar el PCO2? El PCO2, estamos hablando, fíjense esto, ¿qué es eso? Igual, exacto, mayor o igual a 45 mmHg. Inciso A, inciso C. Y para que sea el inciso B positivo, ¿y qué más tiene el paciente? Invéntense una enfermedad asma grave. ¿Cuál es el diagnóstico? Insuficiencia respiratoria. Inciso A, inciso C y el B de la patología. Ya está. Esto lo voy a borrar para que no importa nomás esto. Estoy en mi fase de egoísmo. 4 para 5. Bueno. Bien. Entonces eso ya definimos. Eso ya está definido. La cantidad de oxígeno que se liga a la hemoglobina son de 300 veces. Entonces, pero es muy superior al oxígeno circulante en plasma. Entonces, lo que yo estoy midiendo, escuchen esto, lo que yo estoy midiendo con la saturación, estoy midiendo el porcentaje de oxígeno unido a la hemoglobina. No estoy midiendo oxígeno disuelto. ¿Listo? Esto ya lo mencioné también, la capacidad de la sangre de oxigenar los tejidos se compromete significativamente con una PO2 menor a 60 milímetros de mercurio. O sea, estoy en insuficiencia respiratoria. O sea que con menor a 60 no le puedo dar el oxígeno suficiente a la célula periférica. Por eso se define menor a 60 y se habla de insuficiencia respiratoria hipoxémica. Entonces, cuando nosotros hablamos acá menor a 60, esto ya entra en la primera clasificación que dice insuficiencia respiratoria hipoxémica. Y les voy a dar una buena noticia. Con solo colocar oxígeno nasal, el paciente mejora. Entonces, cuando ustedes estén en un servicio de emergencia, estén en una zona, en el área rural, estén en un primer nivel y le saturan y el paciente llega con 80, ¡tac!, le ponen oxígeno. 81, 82, 83, 89, 90, listo. Es una insuficiencia respiratoria aguda tipo hipoxémica. O sea, todo lo que mejora con la administración de oxígeno nasal
insuficiencia respiratoria hipoxémica. Si ven que no mejora, ya vamos a entrar en los otros mecanismos que les voy a explicar en un minuto más. Entonces, ya tenemos ahí la insuficiencia respiratoria hipoxémica. Existen ciertos factores que alteran la afinidad de la hemoglobina por oxígeno, de modo que se pueden modificar la saturación. Ya tenemos el efecto Aldana y Bohr que ya se explicó. Entonces, ahora vamos a hacer acá nosotros, vamos a agregar otra diapo para decir, me avisa ya el asunto de la grabación. Vamos a agregar otra diapo y voy a poner acá la clasificación. Entonces, aquí tengo una insuficiencia respiratoria con trastorno gasométrico. La tipo 1, aquí voy a poner la tipo 1, acá. En la tipo 1, vamos a poner la hipoxémica, acá. En la tipo 1, estas insuficiencias, miren, se los voy a escribir clarito. No hay hiper. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende? ¿No se entiende la letra? ¿Se entiende? El cliente tiene la razón, aunque no la tenga. Eso aprendí y con eso tengo más paz. Tengo mucha más paz. ¿Ahí se entiende? Y ahí está la intercapnia. ¿Se entendió? Bueno, estoy usando mi librito de caligrafía de segundo básico. Estoy pasando clases para escribir mejor. Y examen ahorita. Bueno, no, de verdad. De verdad, estoy diciendo caligrafía. De verdad, estoy diciendo caligrafía y ahí me estoy dando cuenta de mis errores. Esto no lo hubieran entendido hace una semana. Ya, de verdad. Entonces, que quede claro, no hay hipercapnia. Palabras sinónimas, sin hipercapnia. Entonces, esta es la tipo 1. ¿Estamos? Y tiene que tener la característica, aparte de eso, tiene que tener una PO2 acá, PO2, ¿de cuánto? ¿No? A 60. Y PSO2 sin hipercapnia normal. Entonces estamos hablando normal. ¿Y cuánto es normal? 40. Menor a 40. Luego tengo, esta sería una insuficiencia respiratoria tipo 1, que también se la conoce con nombre de insuficiencia respiratoria parcial. ¿Listo? Es una insuficiencia respiratoria parcial. Ahora vamos a entrar en la insuficiencia respiratoria, pero miren esto, global. En esta va a ser, en la global, va a ser tipo 2. ¿Y qué significa global? Para no perder de memoria. Que toma, que se altera la PO2 y que se altera la PCO2. Entonces tengo acá una PO2, acá, una presión arterial de oxígeno de menor a 60 y tengo una presión arterial de dióxido de carbono mayor o igual a 45. Y esto es lo que estoy diciendo, hiper. ¿Estamos? Entonces, eso se llama la global.
Luego, las insuficiencias respiratorias se pueden clasificar también por lo que vendría a ser tenemos una clasificación abreviado así, insuficiencia respiratoria aguda de instauración rápida. Entonces, rápida, ¿qué significa? Minutos, horas, una hora, media hora, 10 minutos. ¿Saben en quiénes se ve esto? En los embolismos, en el tromboembolismo pulmonar. El paciente llega de un vuelo de 10 horas y llega a su casa con aumento del trabajo respiratorio. Medimos el PO2, está bajo, menos de 60, medimos el PCO2, está mayor a 45. ¿Y desde cuándo está mal? Bajé del avión y estaba mal. Agudo, ¿no? Instauración rápida y agudo. Otro caso que vi recién. Mi mamá estaba bien, empezó a toser, 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 y después quedó con insuficiencia respiratoria agudo, posiblemente un TEP o probablemente un asma. Entonces, la instauración puede ser rápida de las insuficiencias respiratorias. Ahora, pueden haber alteraciones en el equilibrio de la gasometría y en el equilibrio ácido-base. Entonces, estas rápidas, si yo tengo un tromboembolismo pulmonar, seguro que voy a tener una gasometría con alto PCO2 y dijimos ¿cuánto? Bien, mayor o igual a 45 y mi PO2 menor a 60, ¿no ve? Ahora, fíjense el otro concepto que les estoy comentando, donde dice alteración del equilibrio, no sé hacer la BRI, del equilibrio ácido-base. Señores, mi pH fisiológico, 7,45. Y si me está diciendo alteración del equilibrio ácido-base, me está diciendo caracterizado por un pH menos a 7,35. ¿De qué estoy hablando? Ejemplo, pH 7,1, acidosis respiratoria. Entonces, el concepto alteración del equilibrio ácido-base significa que es tanta la cantidad de CO2 que yo agarro este CO2 y lo junto con agua y junto más CO2 con agua, forma ácido carbónico. Entonces, consecuentemente, yo voy a tener un pH ácido. Entonces, ¿qué yo espero encontrar en una gaso? Si yo ya estoy en acidosis metabólica, esto está grave, ¿no? Porque ya me está causando un desequilibrio ácido-base. Entonces, eso está sucediendo en las insuficiencias respiratorias agudas de instauración rápida. Cuando es grave, grave, ya el paciente está con un trastorno en el equilibrio ácido-base. Luego tengo las insuficiencias respiratorias crónicas. La instauración es más lenta, es de días o semanas. Habitualmente se ponen en marcha mecanismos de compensación renales para corregir las alteraciones del equilibrio ácido-base. Esto es algo que se ve con bastante frecuencia. Entonces tengo insuficiencia respiratoria crónica. Entonces, estas insuficiencias respiratorias, ¿cómo es la instauración? Varios días o semanas. Un concepto. Otro concepto clave va a ser, aparecen mecanismos de compensación. ¿Se está entendiendo la letra?
Pucha, tengo que seguir practicando. Con... ¿Se acabó? Aquí no aparece nada. Ah, ya. Aquí mecanismos de con se entiende. Pen, ¿se entiende? Sación. Señores, ¿cuál es este famoso mecanismo de compensación? Entonces yo les pregunto ahora, relacionamiento. Diga usted cómo está el PCO2 y diga usted cómo está el PCO2. Si dice esto, dice, relaciona insuficiencia respiratoria con esto. ¿Qué tengo que poner ahí? Exacto, PCO2, eso, mayor o igual a 45. Entonces yo siempre relaciono esta información. Ya, 5 años aprobado. ¿Cierto? Y si yo le digo relaciona insuficiencia respiratoria con PO2, bien, menor a 60. No, no dice igual. No dice igual la definición. Dice menor a 60. Bien que hayan dicho igual. ¿Por qué esa es la respuesta falsa? Es menor. ¿Por qué no es 60? Porque 60 PO2, no, saturación del 89%, ¿con cuánto de PO2 relaciono? 60, señores. Entonces, otro relacionamiento es ese que no cambia. Pero nosotros, esto vamos a poner acá como recordatorio normal. Y ustedes ya han dicho la palabra insuficiencia respiratoria. Entonces, automáticamente tiene que aparecer este relacionamiento. No pueden cambiarlo, porque se relaciona así el concepto. Ahora, y dice acá, eh, eh, aparecen los mecanismos de compensación renales. Bien. Entonces, me está diciendo acá que mi problema patológico es un pH mayor, no, perdón, un pH menor a 7.35. Ejemplo, 7.2. Esto se llama acidosis respiratoria. Bien, ahora, ¿con qué vamos a relacionar esto? Dice el texto de que aparecen mecanismos de compensación renal. Entonces, cuando nosotros estamos con un pH de 7.35, ¿qué hace nuestro riñón? Nuestro riñón absorbe bicarbonato. Mi riñón absorbe bicarbonato. Entonces, ¿cómo va a estar mi pH, mi gasometría? pH 7.2 y el bicarbonato va a ser mayor a 26. Mi normal es 24. Entonces, fíjense ahora, se cumple el texto. Si yo tengo un paciente con insuficiencia renal aguda, no voy a tener compensación renal. Pero si yo tengo un paciente con insuficiencia renal, perdón, insuficiencia respiratoria crónica, sí voy a tener compensación renal. Y esto se va a traducir porque el riñoncito va a absorber en grandes cantidades de bicarbonato. Entonces voy a tener una acidosis respiratoria con una alcalosis metabólica porque está subiendo el bicarbonato. Entonces, ejemplo de esta situación. EPOC. Un EPOC que no se ha logrado controlar, un EPOC que sigue el paciente con moco, no hemos logrado abrir el bronquio, el enfisema se me está complicando, si quieren, con una neumonía. O sea, hay algo que no estoy logrando que el paciente exhale una cantidad adecuada de oxígeno.
¿Listo? Entonces, ahora tenemos la primera, la insuficiencia respiratoria aguda, la segunda, la crónica, y la tercera, insuficiencia respiratoria. Miren este término. Insuficiencia respiratoria crónica agudizada. Es aquella que se produce en pacientes que tienen una insuficiencia respiratoria crónica, en el curso de la cual aparece un evento que la descompensa. Bien. ¿Y esto qué significa? Entonces tengo insuficiencia respiratoria crónica. ¿Cuánto está el PCO2 y cuánto está el PO2? Relación. Estoy hablando de insuficiencia respiratoria. ¿Cuánto tiene que estar el PO2? Menor a 60 y el PCO2 exacto, mayor o igual a 45 mmHg. Con esto, y mi pH menor a 7.35. Y mi bicarbonato mayor a 24. O sea, tengo compensación renal. Y el paciente se va adaptando a estos valores. El paciente tiene un PCO2 de 50, 55, tiene un PO2 digamos, de 60, ahí en el límite 58, y el paciente aprende a vivir con estas alteraciones del CO2 y del PO2. Hasta aquí no pasa nada porque el riñón está compensando. Pero resulta que este paciente hace un cuadro de infección. Entonces, este PO2, le vamos a dar un valor. Este PO2 del paciente era 55. Y este PCO2 del paciente era 50. Bien, este paciente tiene una infección. Entonces, el PCO2 ahora sube a 80. El PO2 era 55. Ahora este PO2 va a ser 40. Ahora, este pH de este paciente era 7.32. Ahora este pH va a ser 7.1. Y este bicarbonato va a estar en 30. Entonces, acá hay una descompensación aguda por neumonía. Neumonía. Entonces, todo esto que estamos viendo acá, todo este concepto se llama reagudización. Entonces, si yo pongo acá, digamos, esto es aprendizaje, pongo acá aguda, ¿con cuál relaciono este texto? ¿Con A o con B? ¿Con cuál relación? Estamos aprendiendo el concepto de relacionar para no aprender de memoria. Cuando yo hablo de reagudización, alguna palabra de ustedes, cuando hay empeoramiento, ¿no ven? Entonces, tal vez la palabra que ustedes manejaban antes era empeoramiento. Cambien la palabra, pongan sinónimo, reagudización y empeoramiento. Estas son palabras sinónimas. ¿Estamos? Entonces, todo esto desde ahora es un solo texto. Ahora, si yo digo insuficiencia respiratoria reagudizada, ¿cuál tengo que poner? ¿A o B? ¿Por qué están seguros?
Exacto, reagudizó. Entonces, esa vendría a ser, fíjense que en aprendizaje está todo, hay muchas cosas que son relacionamientos. Entonces, estos textos no van a cambiar nunca en su vida. El paciente estaba normal hace 20 días, era un EPOC, estaba así, con valores no normales, pero que se acostumbró a vivir así, hace un cuadro neumónico, empeora, pero ya sabemos que eso es reagudización. ¿Y cómo sé que empeora? Tengo que ver los parámetros A y los parámetros B. Porque yo no puedo hablar de empeoramiento si yo no veo el parámetro A y B. ¿Cómo puedo comparar? No puedo, ¿no ve? Entonces, ¿cómo me definirían la palabra reagudización? O sea, una insuficiencia respiratoria crónica reagudizada. Primero definan insuficiencia respiratoria crónica. PO2 menos de 60 y PCO2, perfecto. Y que el paciente se adapta. ¿Vamos? Se adapta. Insuficiencia renal, perdón, respiratoria crónica. Y el paciente me dice, usted está así hace un mes, 2 meses. Hace un cuadro, hace un evento, neumonía. Y los parámetros cambian. Ahora ya es una insuficiencia respiratoria, sigue siendo crónica, pero reagudizada. ¿Lo entendieron? La palabra sinónima de reagudizado, ¿cuál es? Empeoramiento. Listo. Y luego tengo acá lo siguiente. Causas de insuficiencia respiratoria. Causas de insuficiencia respiratoria. Tenemos enfermedades obstructivas. Ejemplo. Enfisema. Perfecto. Hasta ahí hemos aprendido. Las restrictivas. Fibrosis. Fibrosis. Ya. Entonces, causas 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 de insuficiencia respiratoria. ¿Qué es esto? Bien. Obstructivas. ¿Esa? ¿Cuál sería esa? Restrictivas. Aquí tengo la patología intersticial. Restrictiva. Luego tengo las obstructivas, ya dijimos. Ahora hay otra, que de esa no hemos hablado. Aquí voy a dibujar un ventrículo derecho. Del ventrículo derecho sale una arteria que se llama arteria pulmonar. Aquí tengo mi alveolo. Y aquí tengo mi vena pulmonar que termina en aurícula y luego ventrículo izquierdo. Señores, si acá súbitamente aparece de este ventrículo derecho, viaja un coágulo y obstruye esto, una rama de la arteria pulmonar. Estas insuficiencias respiratorias, causas de insuficiencia respiratoria, se van a llamar por
perfusión. O sea, cuando yo tengo un coágulo en cualquier rama de la arteria pulmonar, grave sería el tronco. Esa es una insuficiencia respiratoria por perfusión. Entonces, insuficiencias respiratorias por coágulo relacionamos con perfusión, porque es algo que está alterando el flujo. Luego tenemos acá y la alteración del BQ. Entonces, pueden originarse en una falla del pulmón, de la caja torácica, del centro respiratorio, del aparato neuromuscular y del esquelético. Entonces, yo voy a hacer acá una aclaración del famoso BQ, porque de eso vamos a hablar mucho. Entonces, yo voy a poner acá insuficiencia respiratoria por alteración del BQ. A ver, la alteración del BQ es todo lo ventilatorio. Lo obstructivo es BQ, ventilatorio. Y Q es, la palabra Q es perfusión. Entonces, cuando hay una insuficiencia respiratoria, ya sea por alteración de la ventilación o de la perfusión, eso se llama alteración BQ. Estas alteraciones de BQ se ven más cuando los pacientes ventilatorios tienen un tumor cerebral, no está mandando todo el impulso. O sea, hay un trastorno ventilatorio. Tumor cerebral. El paciente no tiene fuerza para, esto es ventilar, ingreso y salida de aire. Hay una disminución de la frecuencia respiratoria, por lo tanto, esto lleva a un acúmulo de dióxido de carbono y una caída de PO2 por los tumores cerebrales. Pero el paciente tiene un Guillain-Barré, tiene cerebro, pero resulta que la musculatura diafragmática no se contrae. ¿Y qué hace el músculo? ¿Qué hace el músculo, el diafragma? Exacto. El músculo diafragma, ya agradecido. La contracción, ¿qué causa? ¿Qué causa? Inspiración. Volumen corriente de 500 ml. Y si yo no tengo contracción, ¿cómo está? ¿Esto a qué lleva? A una alteración de la ventilación. Y si yo digo alteración de la ventilación, el volumen corriente es menor a 500. Entonces, la miastenia gravis es una patología que produce en forma ascendente, primero miembros inferiores, luego abdomen y llega al diafragma. Ahí sonamos. Porque el músculo que tiene que causar inspiración está abolido. Entonces no hay trastorno ventilatorio. Y si no hay trastorno ventilatorio, acumulo dióxido de carbono y bajo oxígeno. Entonces, a eso me estoy refiriendo con BQ. Estamos analizando el B, trastornos ventilatorios. Ni decir lo del asma, ¿no? Y de a poco, trastorno ventilatorio por una causa obstructiva. Entonces, aquí, esto sería alteración cerebral, alteración de los músculos, del aparato neuromuscular, para hablar de miastenia gravis, o también miastenia gravis y Guillain-Barré. Y tercero, tendría alteración de la caja torácica. ¿Han visto esos pacientes que tienen una joroba impresionante, patológica? La cifosis. Esa es alteración de la caja torácica. O tienen un pulmón con una escoliosis marcadísima.
Estos pacientes hacen una infección Michi y se les complica con una insuficiencia respiratoria. Inmediatamente. Entonces, ¿qué tienen en común todos estos procesos? ¿Con qué relaciono? Trastorno ventilatorio. ¿Y con qué yo relaciono el trastorno ventilatorio? Con volumen corriente. ¿Y si cae el volumen corriente, con qué relaciono? O sea, fíjense que todo está relacionado. Entonces, procesos de alteración de la ventilación, son todas las causas que he mencionado. Y las alteraciones de la perfusión son fundamentalmente los embolismos pulmonares. Y acá tenemos un resumen bonito hecho en clase. Ah, esto ya lo mencionamos, ¿no? Acá. En la perfusión, edema, en que hay exceso de presión a nivel en la aurícula izquierda está mayor a 0. Entonces, vamos a tener líquido en el espacio intersticial. Esto es un trastorno de origen perfusión, por perfusión. Este es el BQ, solamente analizamos ya ventilación, miren, ahí está el resumen de todo lo que hemos visto en el proceso ventilatorio. Y aquí está la alteración en la perfusión. Básicamente, ¿qué es? Tromboembolismo pulmonar. Ahora, ¿a qué lleva el tromboembolismo pulmonar? A una caída de la PO2 y consecuentemente, cada vez que cae la PO2, ¿qué se llama eso? Insuficiencia respiratoria. Y ahí está la definición. Pero aquí falta algo en esta definición. ¿Qué tengo que agregarle? Mayor o igual a 45 milímetros de mercurio. Entonces, eso ya vimos. ¿La atelectasia es perfusión o es ventilación? ¿Por qué tan segura? ¿Está correcto? ¿Están seguros? ¿Conocen la atelectasia? A ver, escuchen esto, imagínense esto. Ustedes han ido a la plaza cuando tenían 5 años, 7, los llevaban sus padres, ¿no? ¿O no han ido a la plaza? Bueno, lo mínimo que un padre puede haber hecho es llevarlo a la plaza. Barato, bueno y bonito. Entonces, papa frita de 2 pesos, se gasta en la plaza. Cuando vean ustedes a sus hijos en la plaza es porque están ahorrando. Y además la están pasando bien. ¿Han visto esos que venden globos, no? Imagínense 100 globos juntos, 100 vejigas juntas. Y pongan al medio de esas vejigas una manguerita con una sola conexión. Esa es la parte perfusión. Ahora, quitémosle el aire de las 100 a 50 vejigas. No, no lo reventemos, quitémosle el aire. Esas vejigas van a estar colapsadas, ¿no ves? Eso es atelectasia. No, no, la vejiga no es la tela. Es la disminución del oxígeno dentro del alveolo. Si llegamos a tener un cuadro de un cáncer en la vía bronquial, ¿cómo va a estar el aire dentro de esos segmentos pulmonares? Disminuidísimo, hasta llegar a colapsar
los alvéolos de ese sector. Entonces usted dice, aquí hay una atelectasia. Es colapso de la vía de los alvéolos, a consecuencia, por ejemplo, de un tumor extrínseco, a consecuencia de una fibrosis pulmonar, o que el paciente está mucho tiempo en cama, hace colapso. Entonces, la palabra, ¿cómo le llaman a usted cuando el globo está así desinflado? ¿Qué le llaman? Ya. Desde ahora ya van a decir a su hijo, oye, tu globo está colapsado. Pero es verdad. Eso, no sé cómo se aprieta. Eso es un super colapso. Señores, entonces, que, eso, que las paredes de los alvéolos están pared con pared, eso es colapso. Explicaciones de colapso, tumores en, que están comprimiendo, que sean endobronquiales o externos, ¿no ven? Los derrames pleurales causan atelectasia, causan colapso. Entonces, la pregunta que, como estamos aprendiendo relacionamiento, ¿con qué relaciono? ¿Con B o con Q? Con B genera un problema ventilatorio. Por eso es que en las causas donde dice la alteración de la ventilación-perfusión son las atelectasias. Pero al final es una alteración de la ventilación-perfusión y mi aquí cuenta y una P, no. Perdón, tienen razón. Es una sí. ¿Esto cuánto es? 45, ¿no es? Ahí. Ahora sí. Una PO2 menor a 60 y una PCO2 igual o mayor a 45 milímetros de mercurio. Todo esto, ¿cuál es el paquete? Insuficiencia respiratoria. No entendí su pregunta. Ya, mejor. Para que no haya dudas. ¿Cuánto es el PO2? ¿Y cuánto es el PCO2? Ya está. Listo. Mejor. Eso lo voy a corregir. ¿Vieron la importancia de los 4 o 5 años? ¿Me entendieron de verdad? ¿No le ven más fácil ahora el mundo este? Es relacionamiento. Es clave eso. Señores, un año aprenden los niños a relacionar. Quiero que vean ahora qué hacen sus padres con sus nietos. Les hacen la tarea, les están haciendo daño. Les están quitando la posibilidad de hacer relacionamiento. Les están alterando su aprendizaje. Así que recuerden si sus padres no le hacían la tarea. De aquí deben haber 5, 7 por 5, 35. Aquí hay por lo menos 20 alumnos que sus padres les ayudan. Bueno, se dan cuenta de lo que les han causado, ¿no? Y no, entonces desde ahora yo no soy culpable. O sea, por favor, ¿a usted su papá le ayudaba? ¿A usted? Sí, le han hecho daño. Claro que le han hecho daño. Yo siempre digo, hay mamitis. La mamá, hay mamás que no dejan que el hijo se caiga, que sufra. Déjelo sufrir.
Va a madurar, mi pobre hijo. ¿Qué? No. Prueba de ahora que a mi nieto no le ayudo. ¿Cómo va a ser? ¿Verdad? Pues debe tener entre 4 y 5, no sé exactamente la edad, pero está entre 4 y 5. Señores, relacionamiento. Y mi esposa se le hizo la tarea el otro día. No. ¿Cómo aprendió el abecedario mi nieto? Yo lo voy y lo llevo a clase. En el camino hacemos ejercicio. ¿Qué letra es esta? Vamos, A, B, C, D. Le ayudo. Hace 5 días. Ahora ya sabe el abecedario. Jugando. ¿Cómo hago la parte práctica con mi nieto? Letreros en la calle. ¿Qué letra es esta? A, B. ¿Esta? No sé, W. O W le enseñan ahora. Entonces, repetición. Hagan los prácticos, alumnos, hagan los prácticos. Es repetición, forma parte del aprendizaje. Entonces, de aquí para adelante, vayan y reclamen a sus padres. Hagan lo que yo estoy haciendo. Agarro mi librito y estoy haciendo caligrafía. Desde ahora, escúchenme este secreto. Cualquier materia, vayan relacionando conceptos. Es relacionamiento y diferenciación. Conceptos básicos. Y luego viene el resumen. Bien, en causas, ahí. Miren ustedes, las dividimos en las netamente las hipoxémicas y las hipercápnicas. En las hipoxémicas, vean ustedes que tengo acá obstrucción, tengo alteración de la membrana, tengo acá localizadas, aquí tengo EPOC, a ver, broncoespasmo. Entonces, de las obstrucciones no tiene problemas, ¿no? EPOC, crisis asmática, broncoespasmo. En eso no tienen problema. ¿Y qué pasa si yo estoy hablando de opacidades pulmonares radiológicas difusas y localizadas? Aquí dice pulmón, edema pulmonar agudo, síndrome de distrés respiratorio. Y esto es difuso. ¿Qué significa en condiciones normales la palabra localizado y la palabra difuso? Ya, empezamos primero por localizado y luego hacemos difuso, para que sea más fácil. Y en localizado tengo neumonía, infarto pulmonar y atelectasis. Aquí tengo localizado. El paciente tiene una neumonía acá. Eso es localizado. El paciente tiene una neumonía acá. Localizado. Atelectasia. Tengo que el paciente está con derrame pleural y toda esta parte de acá está con atelectasia, para referirme a la parte basal del pulmón. Y esta parte, esto, acá. Esta parte es la colapsada por atelectasia, porque aquí yo tengo un derrame pleural. Entonces eso es localizado. Y ahí tengo las palabras atelectasia. Infarto pulmonar. En infarto pulmonar tengo un segmento de la arteria pulmonar que están causando acá un problema localizado.
Ahora vamos a la patología difusa. Estamos en la diapo 49. Miren esto. ¿Ven ustedes acá un espacio libre? ¿Ven un espacio? Todo esto son patología panal de abeja. Esto es difuso, ¿no ven? Y acá, difuso para el pulmón izquierdo, acá, miren, y localizado para el pulmón derecho. Pero ya es difuso acá. Este es mixto. Ahora vean, por ejemplo, este caso. Este en la base, el paciente tiene fibrosis pulmonar localizado. Ahorita les quiero mostrar esto. Sobran las palabras. ¿Qué opinan de eso? Difuso. Ahora, esto es normal y esto es patológico. ¿Perdón? Es un... Esto es lo que se ve en la radiografía. Todo el pulmón está tomado. Ahora, ¿por qué este paciente tiene una neumonía difusa? Resulta una imagen blanca con su broncograma aéreo. Acá. Lo que ustedes ven acá un alveolo, y si yo tengo miles de alveolos con pus en todo, el pus es en la tomografía se ve blanco. Y tengo este pus, estoy en la día 49, acá. Sobran las palabras. Fíjense, el bronquio se lo dibuja, ¿no? Con aire. Y lo blanco son todos los alveolos que están con pus. Entonces, yo veo un componente blanco que es el alveolar. Y lo negro, acabo de decir, perdón, que el bronquio no está tomado. Entonces, y así yo reconozco una neumonía. Esto que ¿qué se llama? Broncogama aéreo y es de condensación.